Y ya estamos en su programa, El Punto Es, a través de ansusmultimedios.com. Y bueno, como todos los martes, ya es el primer programa del año. Pues estamos empezando el año con todo. Ahora sí que, y teniendo siempre para nuestro público los mejores invitados. Hoy nos acompaña Orlando Oviedo, que es enneagramista. Eso. ¿Lo dije bien? Exactamente. Sí, qué bueno. Y bueno, nos viene a platicar, sobre un par de estrategias que pues ahora sí que todo nuestro público le pueden ayudar para poder crecer. Pero antes de que entremos ahora sí que en materia de todo esto, ¿qué te parece si empezamos ahora sí que este primer bloque hablando sobre los propósitos para Año Nuevo, que va muy de la mano con este taller que ya está en puerta, ya está un par de semanas? Entonces, ahora sí que de entrada, ¿qué tal te la pasaste ahora sí que en estas fechas? Muchas gracias, Javier. Te lo agradezco mucho. A Ricardo un saludo en cabina y a tu público que es tan amable de visualizarnos y seguirnos, para acompañarnos. A sus medios, que estamos bien contentos de venir otra vez aquí con ustedes. Y bueno, pues nos las pasamos súper bien en esta temporada. Siempre es un poco el descanso, pero también el estar en comunión con la familia, estar dándonos cuenta. Fíjate, algo que sucede en esta época con las familias es que nos juntamos de repente todos. Sí, así es. En un solo espacio, en la casa de alguien, de la abuelita, de la mamá, del tío, y suceden cosas de nuestra personalidad. Y el enneagrama justamente es una herramienta que puede servir para las personas para conocerse más y poder interactuar de una mejor manera con su gente, en este caso durante las fiestas. Fíjate que acabas de decir algo, pues algo que me resulta a mí muy interesante en lo personal cuando me contaron sobre ahora sí que este tema que ustedes están desarrollando. Fíjate que en muchas ocasiones nosotros como personas, como individuos, a veces no estamos como muy conscientes de, como tú lo acabas de mencionar, ciertos, vamos a decirlo de esta manera, ciertos aspectos de nuestra misma personalidad, ¿no? Estamos con nosotros, hemos estado con nosotros toda la vida, pero a veces no nos conocemos al 100%, ¿no? Y como lo dices tú también, en estas fechas en las que pues están las reuniones familiares, hay ciertas cosas que de repente salen a flor, de como, no sé, desde poca paciencia, a veces un poco de mal carácter, no sé, se me ocurren muchísimas otras más. Pero cuéntanos un poco más, ¿cómo interviene o qué papel juega el enneagrama en este tipo de situaciones o casos? Sí, claro, mira, el enneagrama es una herramienta milenaria. Okay. De hecho, una investigadora, una amiguita de la Asociación Internacional de Enneagrama, Fátima Fernández Cristier, ella escribió un libro muy interesante sobre la historia del enneagrama. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es un libro serio donde traza de dónde viene esto, y bueno, algunas líneas las apunta a lo más lejano, es en la cultura, a la Baja Caldea babilónica. Okay. Entonces estamos hablando de una herramienta de conocimiento muy, pero muy, muy antigua, y también de algo que ha ido tomando. Una de las ventajas del enneagrama es que va recuperando a las culturas que llegue y a las personas que llega, va recuperando de ahí. Es decir, es como las lenguas son aglutinantes, como el alemán o el latín, que se juntan con dos palabras, se hace una frase, que se juntan las palabras y se hace una frase. Entonces el enneagrama tiene esa ventaja, esa virtud. ¿Cómo nos puede servir en la casa o en nuestro medio de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra vida con cotidiana, nuestra sociedad? Primero, hacer un clavado al interior nuestro, es decir, tener una introvisión, vernos, porque como dijiste hace rato, me encantó lo que dijiste, estamos tan acostumbrados a nosotros mismos que ya no nos damos cuenta quiénes somos. Sí, así es, exactamente. Por ejemplo, a veces, no sé, fíjate que ahorita que tú dices esto, tenía un amigo cuando estaba en la prepa, que para él la impuntualidad era como ya algo tan cotidiano, y obviamente pues los afectábamos, éramos nosotros, pero hasta que en algún momento él llegó a caer en un trabajo, fue que sí, en algún momento nos llegó a decir, oye, no manches, sí, como que no era muy puntual, no, pues la verdad no. Y se corren el riesgo. Fíjate, son las motivaciones. El enneagrama trabaja a varios niveles, las conductas, las actitudes, y lo más profundo
son las motivaciones, qué nos mueve. Y hasta muy en el corazón, en el núcleo, está una emoción deficitaria. Okay. Que se llaman también en la cultura, ahora que estamos en esta época, pues que es cristiana, estas celebraciones son de la cultura cristiana, la Navidad, todo esto, estas conmemoraciones, en esa cultura, en la cultura cristiana, eso se llaman las pasiones. Okay. O sin que suene tan fuerte, los pecados, ¿no? Okay, sí, bajen, son 7 por ahí, me han dicho. De hecho, el enneagrama tiene las 7, incluye las 7 para ver a la persona, e incluye 2 más, el miedo y la vanidad, que no están incluidas en los 7 pecados capitales. Pero esto sonará tal vez muy religioso. Yo no soy una persona, no soy una persona de religión, nunca la he tenido ni fui educado en ninguna religión. Sin embargo, este conocimiento se ha ido transmitiendo por culturas. Una de ellas son los padres del desierto. Cuando hubo el éxodo de los judíos, se fueron a refugiar al desierto porque los perseguían. En los primeros cristianos eran perseguidos y se fueron al desierto. Ahí, como no tenían mucho cosa que hacer, como es el desierto, lo que desarrollaron fue la sabiduría de ver las estrellas. No había gran cosa que hacer, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Sí. O sea, no había ciudades. Entonces lo único que tenían que hacer era esto que estamos haciendo tú y yo. Dialogar y comunicación, tanto consigo mismos como los demás. Y desarrollaron una sabiduría pues que ha trascendido hasta nuestra fecha. Y esto estamos hablando del siglo II, 5, 15, o sea, son conocimientos que ya vienen desde muy atrás. Traído desde muy atrás. Fíjate que estas emociones deficitarias, lo que se llaman las pasiones en el enneagrama o los pecados en la cultura cristiana, pues esa es la emoción que viene muy atrasito, como este caso que nos comentabas de tu compañero que llegaba tarde. Quizás era una conducta que tenía y una actitud ante la vida. Pero más atrás de eso, el motivador es lo importante a llegar. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué emoción estaba atrás de eso para hacer así? Para responder de esa manera ante el mundo. Y fíjate que algo que nos ayuda el enneagrama es para ver eso, ver esas capas tan profundas de uno mismo. Fíjate que eso, tal y como tú lo acabas de describir, las capas más profundas de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en muchísimas ocasiones, y hay algo que me resuena mucho, lo que decías, ¿no? Están incluidos los 7 pecados, más 2, sí, ¿no? Que es el miedo y la vanidad, ¿no? Sí. Exactamente, muchas veces, por ejemplo, no sé, el miedo es como, a veces no hacemos, o hacemos algo por miedo, a no ser aceptados, o por miedo a ser criticados, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, a veces no hacemos algo porque si dices o sea, si lo hago, me van a juzgar, me van a criticar, puede que hablen mal de mí, ¿no? Si lo hago. Si no lo hago, no, mejor no lo hago para evitarme problemas, para evitarme, no sé, trabajo de más o X o Y cosas, ¿no? Desde ahí yo puedo, vamos a decirlo así, ver esto que nos acabas de comentar. Y la vanidad, ¿no? Muchísimas ocasiones caemos como en esa, vamos a decirlo así, en un punto en el que nos cegamos porque decimos, no, pues es que yo soy el mejor, es que yo le echo muchas ganas, es que yo esto y aquello, y eso a veces no nos permite ver nuestros propios defectos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo lo veo desde ese punto de vista. Claro, fíjate qué tema tan interesante tocas. El enneagrama es un símbolo que es como una estrella de 9 puntos en un círculo, ¿no? Adentro de un círculo. Sí. Y adentro se puede descomponer en un triángulo. Se ve un triángulo y luego una hexada, una figura de 6 puntas. Así se conforma por un círculo, un triángulo y una hexada. Entonces, dentro del triángulo encontramos a los caracteres, a los tipos de personalidad básicos, ¿no? A aquellos que son los más puros, por así decirlo. Y en estos caracteres más puros está el miedo, la persona que tiene miedo, que es un núcleo, pues es decir, ese núcleo del que hablaba hace rato, el corazón de la persona, el núcleo, lo central es el miedo. Y en la otra persona del triángulo está la vanidad. Y el tercero
es una palabra que tal vez no les resulte conocida porque no está tanto en boga ahora, que es la asidia. ¿Qué es la asidia o asedia? Que es una palabra muy muy viejita que rescata. Asedia. La asedia, sí, que rescata el enneagrama. La asedia es el olvido del ser. ¿Qué nos pasa? Fíjate, si me permites sí, claro que sí, adelante. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué son básicas esos que estén en el triángulo? El miedo, la vanidad y la asidia. Porque si te fijas, el miedo ¿a qué responde? A la supervivencia. Lo que estamos buscando es sobrevivir. Y el miedo se activa en nosotros como lo hace en los mamíferos y en los reptiles. De hecho, el miedo es una emoción transitoria entre cuando éramos reptiles, nuestros antepasados eran reptiles y eran mamíferos. Bueno, de ahí viene el miedo, para sobrevivir. Lo único, cuando yo siento miedo por algo, por lo que sea, como los ejemplos que tú dabas, es porque estoy buscando sobrevivir. Nada más. Es. Por otro lado, la vanidad es, uno tiende a juzgar, fíjate, y el enneagrama nos ayuda a eso, porque cuando uno juzgamos, ponemos un velo al ver, ¿no? Dejamos de ver, y el enneagrama nos ayuda a quitar ese velo del juicio y el prejuicio. Lo que pasa con la vanidad es que uno tiende a decir, pues esa persona es muy vanidosa, se ve que se quiere mucho, y es todo lo contrario, fíjate, porque una persona que necesita tanto maquillaje, que puede ser de maquillaje de la cara, o puede ser un título, un doctorado, un viaje, vestimenta, un puesto, una vestimenta, conocimiento, lo que sea, accesorios, lo que sea, la vanidad se puede meter donde sea, ¿no? Entonces, uno diría que esa persona se quiere demasiado, pero es todo lo contrario, porque una persona que necesita maquillaje para salir y para sentirse bien, ¿se quiere? Pues obviamente no, o sea, por ejemplo, no es pedrada para cualquier maquillaje, ¿eh? O sea, sí, exactamente, y no es pedrada como para, ahora sí que las mujeres, pero ahora que lo dices, o sea, y bueno, masticando un poco lo que tú nos comentas, o sea, ¿por qué la necesidad de, vamos a decirlo así, esas capas extras para poder salir en la foto, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, en verdad, eso quiere decir que te quieres, o sea, eso es vamos a decirlo así, un símbolo de que estás contento contigo mismo. Exactamente, la vanidad es lo que intenta, es poner ese maquillaje ante el descontento y la insatisfacción propia. Entonces, eso es importante. El maquillaje puede ser tangible o intangible, es decir, las capas de maquillaje, que también los hombres en diferentes culturas hemos usado los maquillajes. De hecho, actualmente hay culturas como la cultura de los emos que usan maquillaje. No, pero lo que me llama la atención es esto que tú dices, ¿no? Ese maquillaje puede ser tangible o intangible, ¿no? Porque puede ser desde algo físico como tal, un rímel, una bolsa, un vestuario, no sé, en el caso de los hombres, un saco, lo que sea, una playera, lo que sea, hasta incluso como, no sé, como vamos a ponerlo de esta manera, como la autoadulación, no sé, yo utilicé esa palabra, me la saqué de la manga, así como de, no, yo soy el mejor, no, es que yo puedo con todo esto, sí. Es que sí, o sea, aquí mis chicharrones truenan y yo soy esto, yo soy aquello, ¿no? Ese podría ser algún tipo de maquillaje no tangible. Exactamente, yo estas últimas frases que dices yo las asocio más al orgullo, que es el punto 2 del enneagrama. Estamos hablando la vanidad, estás hablando del punto 3, el rasgo 3, y el miedo es el rasgo 6. En el punto 2 es esto, lo que comentas de yo puedo, el soy más, el orgullo. Fíjate, dentro de la tradición cristiana, el orgullo es el pecado más fuerte. Y tú dirías, ¿por qué el orgullo y no otros, la lujuria, otras? Pues porque el orgullo te ciega, no te deja ver más allá. O sea, cuando la persona es orgullosa, como decías, yo puedo más, te ciega a ver las partes de ti mismo, por ejemplo, tus debilidades en este caso, ¿no? Lo que mencionabas, ciega a ver las debilidades. Entonces regresando a la vanidad, la persona que necesita algún tipo de maquillaje, ¿por qué? ¿Qué es eso? Vanidad, maquillaje, viene algo más profundo, la falsedad. Si te fijas, yo necesito ser falso
para poder estar bien, sentirme bien, y eso es porque también tengo un miedo a no estar bien, miedo a no parecer, miedo a que me vean mal, al rechazo, etcétera. Hay algún tipo de miedo y de supervivencia, ¿no? Recordemos que el eneagrama también nos habla, recuperó los 3 cerebros del ser humano. Tenemos el cerebro triuno, tenemos 3 cerebros adentro de nosotros, y a cada persona de este mundo lo domina un cerebro y no se da cuenta. Como decías, estamos tan acostumbrados a esto que no nos damos cuenta que nos domina un cerebro. Hay quienes los domina el cerebro reptiliano, no lo juzguen, o sea, no estamos aquí para juzgar, no se sientan, eres una lagartija, no se agarra para eso. Eso me gustó. No se agarra para eso, no es el interés, ¿no? Pero bueno, hay quienes los domina ese cerebro básico, el cerebro reptil, que es de supervivencia y de movimiento, porque el reptil lo que hace es se mueve y intenta sobrevivir en el mundo. A otras personas los domina el cerebro mamífero, el cerebro intelectual, el cerebro emocional. Entonces, el cerebro mamífero es como los perritos, los caballos, las ballenas, todos los mamíferos, incluido el ser humano. Entonces, estas personas filtran la vida a través de las emociones. Es decir, me siento, como yo, por ejemplo, me siento bien, este ventilador que nos está dando, la cabina, ellos filtran el mundo a través de las emociones. En cambio, el reptil es, estoy seguro aquí puede haber un incendio, eso es peligroso porque subo la mano y el ventilador me puede lastimar. Así está, eso está pasando por su ser. Y el último cerebro, que es el que se formó, es la corteza cerebral. Entonces hay un grupo de personas que están dominadas por este cerebro, que es el cerebro intelectual, el racionamiento, el raciocinio, la lógica. No sé, podríamos decirlo así, el pensar antes de actuar. El pensar, exactamente. Y todos defendemos el cerebro donde estamos, hasta que llegamos al eneagrama. Okay. Y nos dice que estamos tan primitivos, tan primitivos, porque digamos que las personas viscerales, que son las que los domina el cerebro reptil, porque los domina la víscera, ¿no? Ellos defienden el movimiento, dicen, no, está bien, vamos, subí, hice, mantuve. Ellos hablan con esos lenguajes, verbos de movimiento, y ellos dicen, no la pienses tanto. O sea, un visceral te va a decir, ¿por qué la piensas tanto? ¿No? O no seas tan llorón, no pienses en el futuro, por ejemplo, exactamente, ¿no? Ya actúa. Y lo defienden eso. Como decían, más vale pedir perdón que pedir permiso. Exacto. Pero como dices tú, no, o sea, es que depende de cada persona en qué cerebro se encuentre, ¿no? Exactamente. Tenemos los 3 cerebros, nada más que hay uno que nos domina y no nos damos cuenta. Sea el cerebro visceral o reptil, el cerebro emocional o mamífero o el cerebro intelectual o la neocórtex. Entonces, y todos lo defienden. Y fíjate, el eneagrama, como es una herramienta muy muy antigua, pasa por una escuela que se llama del cuarto camino o la cuarta vía. En esta escuela que viene de Asia Menor, se habla de que la persona está dormida, ¿sí? Porque no ha logrado despertar a la vida, a su sí mismo. La persona está en un estado profundo de dormir, de adormecimiento. Y esta cultura de ahora impulsa más eso, porque la gente está soñando, ¿no? Y todo el mundo te dice, es bueno tener sueños, ¿no? Todo el mundo está diciendo, qué bueno que tienes un sueño, ¿cuál es tu sueño? Pero te lo digo más llanamente y menos con juicio. ¿A quién le gusta estar con una persona que sueña? Porque la persona que sueña está dormida. ¿Te gustaría estar con una persona que está dormida? Fíjate que es una pregunta, pues es una pregunta bastante, ¿cuál es la palabra? No sé, o sea, que sí te puede generar determinados dudas, conflictos, porque dices, bueno, ¿sabes qué? Pues es que a mí me gustaría estar, no sé, con alguien que imagine, alguien pues divertido, despreocupado de la vida, pero cuando la vida te pone ya, o te avienta ese cubetazo de agua fría y te dice, no, a ver, espérate tantito, claro. Que acuérdate que hay responsabilidades, hay responsabilidades, obligaciones,
y tienes un futuro por delante, ¿no? El tiempo no se detiene, vas a envejecer, tus condiciones de vida van a cambiar conforme el tiempo vaya avanzando, entonces ahí es cuando viene como ese, sí, es como ese tope, ¿no? Como ese tope con la para decir, chin, a ver, espérame tantito, o sea, sí está muy padre, está muy rico y muy sabroso y todo el rollo, pero ¿y mañana qué voy a hacer? Claro, fíjate que el mañana pertenece al tipo 6, el del miedo. El futuro en nuestra mente está condicionado por el miedo. Okay. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Si salgo aquí en la noche, en la otra esquina, me pueden asaltar, o puede pasar esto, o puedes... El miedo nos condiciona. Por eso son básicas estas pasiones, la del miedo, la de la falsedad, la vanidad como falsedad, y el olvido del ser, el olvidarnos de nosotros mismos. Entonces lo que hace el eneagrama es hacerte una recuperación del ser. Porque fíjate, no sé si ubicas a este escritor Jonathan Swift, que escribió Los viajes de Gulliver, que es un libro y una película, ¿no? De una persona que va viajando por el mundo. Sí, ubico la historia, más no tengo la oportunidad de leerlo. Que llega a Lilliput. O sea, es una persona que va viajando, ¿no? Sí. Y llega a un lugar donde todos son enanitos, liliputienses. Así y es. llega a otro lugar donde todos son gigantes, y así va, son como de aventuras, ¿no? Uh-huh. Pues Jonathan Swift dice algo muy interesante, el escritor de esa novela. Él dice, la mayor parte de las personas se están preparando para vivir en otro tiempo. ¿Esto qué es? La traducción que hacemos desde el eneagrama. Por estar pensando en qué va a pasar mañana o en lo que pasó ayer, me olvido de mí y me olvido de vivir el aquí y el ahora. Uh-huh. Déjame decirte algo, Javier. Este momento, esta cabina donde estamos aquí con Ricardo en sus medios, esto es lo mejor que me pudo haber pasado en toda la vida. Okay. Lo mejor, no existe nada más. ¿Y sabes por qué? Porque no existe otra cosa. Esto es lo único que tengo. Y si yo no aprendo a vivirlo en el aquí y el ahora, tener un centramiento entre mi cuerpo, hay que aprender a escuchar el cuerpo. Es decir, escuchar el cuerpo, mi cuerpo no se puede ir ni al futuro ni al pasado. Así es. El futuro está indicado por mi mano derecha y el pasado por mi mano izquierda. Así está en nuestro ser. Cuando tú ves una persona hablando así, está hablando del pasado. Y cuando está hablando así, está hablando hacia el futuro, ¿no? Entonces el eneagrama nos ayuda a vivir el aquí y el ahora, lo que se llama el momento presente. Okay. Porque nos centra. ¿Centra qué? Acuérdate de ti, acuérdate de tu cuerpo que está aquí, no puede estar en otro lado. Oye, me gustaría estar en, no sé, Radio France Internacional, ¿no? Que mi sobrina fue hace 2 años entrevistada ahí. Órale. Sí, en Francia, ¿no? Sí, pues, sí. Una de las estaciones que yo he seguido desde mucho tiempo, me gustaría estar en París, y una estación que la siguen millones de personas, y hablando en francés, me gustaría estar ahí. Lo cierto es que eso no sucede. Lo cierto es que yo estoy aquí, en este momento, en sus medios, en este programa tan hermoso, ¿sí? Y si yo no aprendo a disfrutar esto de aquí, ¿cuándo voy a disfrutar? Porque el día que llegue a estar ahí, en Radio Francia Internacional, tal vez yo voy a estar pensando, a mí me gustaría estar en CNN, que tiene una cobertura, y nunca disfruto, nunca me doy el chance de disfrutar el aquí y el ahora. Entonces el eneagrama lo que hace es son los 3 centros: el centro visceral, el centro emocional y el centro intelectual. Lo que hace el eneagrama es que te los alinea, tú te los alineas, para que tu mente esté acompañándote gentilmente y amorosamente a tu cuerpo, al aquí y el ahora. No te pierdas ni un segundo, ni un instante de ti en el aquí y el ahora. Porque cuando empiezas a hacer planes, es que mañana tengo que esto, me voy hacia el futuro. Y es lo que dice Jonathan Swift. La mayor parte de las personas se están preparando para vivir en otro tiempo, sea en el futuro o en el pasado. Sí. Recordemos que el miedo nos va al futuro y las emociones hacia el pasado, ¿no? Okay. Entonces, ¿dónde quieres estar ahí? Ya tenemos varias preguntas al público tan hermoso. ¿Tú quieres seguir soñando
Porque la persona que sueña está dormida, no ha despertado a la conciencia. Porque el sueño lo que te hace es que te saque de aquí y ahora. Es como el sueño esto que decía de me gustaría estar aquí en Radio Francia. Me gustaría ser, me gustaría ver. O también el recuerdo. Es que yo fui a Radio Francia Internacional, no es posible porque ahora estoy aquí, ¿no? Sí, en un sí, medio sí. digital alternativo en una ciudad perdida del mundo. Porque Puebla no es conocida a nivel mundial, o sea, aunque es una mega ciudad, sales de México y poca gente conoce Puebla, aunque Sí, es una sí, ciudad sí, creo. tan grande, ¿no? Es una megalópolis a nivel mundial. Entonces, eso es estar perdido, perderse de la vida, porque si yo empiezo a irme hacia el futuro o hacia el pasado, me pierdo de mí mismo y me pierdo de la experiencia tan rica que puedo tener en el aquí y el ahora. Así es. Y yo creo que me parece importante recalcar algo que comentábamos al principio. Para poder llegar a tener todo ese entendimiento, yo creo que, vamos a decirlo de esta manera, el primer paso sería pues conocernos, ¿no? Lo que tú decías, o sea, saber qué puntos son los que, vamos a decirlo así, en qué puntos nos hace falta desarrollarnos, saber en dónde estamos parados con nosotros mismos, o sea, y bueno, yo lo voy a decir de esta manera, sentarnos a platicar con nosotros, ¿no? O sea, darnos la oportunidad de, sí, pues como tal, ¿no? Explorar un poco más de lo que somos, para obviamente llegar a tener, pues, estos conocimientos. Y fíjate que esto del eneagrama se me hace una herramienta muy, muy padre, la cual genera o tiene herramientas muy buenas para poder ir trazando, pues, ahora sí que ese camino en el que nos vamos a ir conociendo, ¿no? Exactamente, fíjate, a mí me llegó el eneagrama hace 9 años, Okay. Casi ya 10, ¿no? Y fue por azares del destino. Curiosamente yo iba a ir a una radio a hablar en la Ciudad de México, en la Hipódromo Condesa, en una radio de internet. Okay. Y yo iba a hablar y me pidieron monitorear el programa una semana antes. Entonces, curiosamente, ese programa que monitoreé, para ver de qué tipo era el programa, ¿no? Ese programa que monitoreé resultó que hablaban del eneagrama, así como hoy. Azarosamente yo escuché el eneagrama y me envolvió completamente. El eneagrama más que estar más que ser como un diagnóstico, Uh-huh. porque de nada nos sirve el diagnóstico, fíjate, es como decir, tienes esto, ¿no? En sí no me sirve de gran cosa más que para estresarme, ¿no? Sino es una herramienta, es un instrumento de transformación de la vida. Y la transformación la salud empieza por conocerme, porque cuando yo empiezo a conocerme, empiezo también a conocer al otro, porque en el otro está lo que yo tengo, está muy adentro. Y lo dice este William James en una frase muy bonita que me gusta dar en los talleres: somos como islas en el mar, nos vemos separados en la superficie, pero en lo profundo estamos unidas. Entonces el otro tiene lo que yo tengo. Para conocer al otro tengo que conocerme a mí. Tú hace rato mencionaste esto de conocerse a sí mismo, y fíjate que el eneagrama, cuando pasó por Grecia y por estas culturas antiguas, tomó algo del oráculo de Delfos, que es: conócete.